Listo. Ya. Ok. Entonces, ok, bien, podremos empezar entonces. Bien, como perfil estamos buscando a un experto que sea en el diseño de UX y pues dimos que su perfil pues daba con esto. Entonces, como primera pregunta tenemos lo de si usted considera que las ilustraciones tienen un impacto significativo en la primera impresión de los usuarios que tienen acerca de una aplicación como tal. Ya, yo creería, bueno, creo que sí tiene un gran impacto en cuanto a la experiencia de usuario, ya que estas ilustraciones más que nada aporta con un atractivo visual en la manera como se está presentando la composición, la gráfica o el contenido. Entonces es mucho más agradable, capta mucho más la atención y más que nada no es común. Entonces lo novedoso atrae. Mm, comprendo. Pero ¿en qué casos la ilustración no podría ser como que algo significativo, sino que produzca lo contrario, como que algo negativo? Depende, depende a ver, esto es como, no tanto tiene que ver el tipo de industria, me refiero al tipo de rubro de que se vaya a realizar alguna aplicación y que digas porque mi empresa a lo mejor puede ser un banco y es algo serio, no quiero reflejar esa informalidad que puedan pensar las personas, que es mi banco, cuando todos buscamos seguridad, porque estoy colocando ilustraciones. No. El uso de ilustraciones no depende de la industria, depende del contexto de su aplicación y en el momento de su aplicación. Ok, entonces hay que saber en qué momento tú usas ilustración, más no detenerte por el tipo de industria que pueda proyectar algo que no se desea en cuanto a seriedad. Tú puedes aportar ilustraciones en cualquier contexto, perdón, en cualquier tipo de empresa, dependiendo del contexto. Por ejemplo, con eso puedes lograr una comunicación mucho más efectiva porque puedes comunicar de una manera mucho más simple, explicar conceptos, incluso hasta conceptos complejos que puede ser complicado en la explicación a lo mejor de algún proceso. ¿Ok? Facilitas también la navegación. Se puede representar visualmente cualquier elemento de la interfaz del usuario, ayudando más que nada a la comprensión de él. Entonces, básicamente, no diría que la ilustración no se aplica o que puede ser negativa. Hay que saber en qué momento y en qué contexto se la está aplicando. Comprendo. Entonces, ¿qué desafíos específicos se podrían encontrar al momento de diseñar estas ilustraciones digitales para aplicaciones en comparación con otros medios? O sea, el desafío más que nada es tener un buen ilustrador que sepa realmente comunicar y conceptualizar lo que se desea. Porque si la ilustración no está bien concebida, entonces puede ser algo negativo allí sí y complicar el proceso de lo que se desee comunicar. Ok, entonces aquí tiene que ser un muy buen un buen ilustrador que a través de sus gráficos, dependiendo de la abstracción de los elementos, pueda comunicar lo que se desee. Ok, entonces para mí el factor fundamental es saber aplicar la ilustración. Entiendo. Este, pero, ¿qué tipo de investigación o pruebas sugiere realizar para evaluar la eficacia de estas ilustraciones en la Y mejora de la funcionan. experiencia? Ya, allí simplemente son las pruebas de usuario. En todo tipo de aplicación, indiferentemente de ilustraciones o cualquier tipo de tendencia que se desee aplicar, solamente lo puedes validar con las pruebas de usuario. Es decir, yo con mi equipo considero que voy a aplicar ilustración a mi app porque es mucho más novedosa y cualquier otro criterio que se pueda atender. Pero finalmente, quien te va a validar toda esa información es la prueba de usuario.
reunirte con 5 usuarios para validar en ese momento tu app, ya con la ilustración incluida, ver la reacción del usuario, la observación de sus gestos. Si a lo mejor pone una cara de no entiendo bien qué es lo que está pasando. Allí puede ser alguna mala aplicación de ilustración o no. Luego de esa prueba de usuario, que en teoría tiene que salir muy bien, y si sale mal, bueno, se corrigen los errores, se vuelven a hacer pruebas de usuario con otras personas. Y al final de la prueba se puede intervenir ya haciendo preguntas, ya referentes a lo que es la ilustración, que puedes mejorar o qué sugerirías mejorar en esta interfaz. A lo mejor puedes decir, no, la ilustración eh, ocupa mucho espacio, no entiendo lo que se me está indicando. Ok, entonces ahí se hacen correcciones. En ese momento lo que dice el usuario y se vuelve a realizar otras pruebas con otros usuarios totalmente diferentes haciendo los ajustes que hayan salido en las primeras pruebas. ¿Ok? Pero estas preguntas básicamente se hacen luego que el usuario haya navegado. Y allí es la mejor forma de saber la aceptación que pueda tener lo que se está aplicando o el tipo de ilustración, pero básicamente son en las pruebas de usuario. Más que sean los objetivos del cliente, más que sean los criterios de los profesionales, de los equipos que están desarrollando. Finalmente, quien valida todo lo que se está haciendo, sea ilustración o no, son las pruebas y los resultados que te vayan a arrojar. Comprendo. En cuanto a la aceptación y criterios, mencionó antes acerca de que un ilustrador pues debería pues saber Espérame, contextualizar bien. espérame un segundo, por favor. Sí. Y ahora sí, dime, repíteme la pregunta, por favor. Sí, le decía que en cuanto a aceptación y criterios, me decía que para usted un ilustrador debería saber contextualizar. Ujú. Entonces, de acuerdo a los criterios y las aceptaciones que existen actualmente, ¿hay alguna tendencia que se vincule con esta contextualización? ¿Alguna tendencia actual que se considere relevante para las aplicaciones, la experiencia del usuario? ¿Cuáles serían? O sea, en lo que yo he visto serían básicamente rotulaciones sencillas, eh, lo más simple, sin tanto detalle para su fácil entendimiento. De ahí el tipo, el estilo. No te sabría decir algo muy específico, pero algo que sea digerible, que se pueda entender, es lo mejor. Mm, Ah, en lo personal, lo más simple y sencillo. ¿Como el minimalismo? Podría ser, pero simplemente ilustraciones sencillas que se vean bien. ¿Por qué? Porque consideramos que la aplicación, que las apps son. Bueno, toda la composición y todo el contenido que se vaya a colocar dentro de un diseño de interfaz, estamos hablando que son pantallas con tamaños, resoluciones pequeñas en comparación con si yo hago un diseño de un sitio web, de una página de escritorio mucho más grande. Entonces hay que considerar los tamaños de las pantallas de los teléfonos, no son muy grandes. Y si comenzamos a hacer ilustraciones, a lo mejor con tanto detalle, igual se van a perder por la gráfica que tendrán que ser pequeños. Entonces, si yo hago ilustraciones, tienen que ser lo más claras, precisas, por el tamaño y resolución de lo que son las pantallas de los dispositivos móviles. Y si colocamos tanto detalle, es mucho, se pueden perder, se puede confundir el usuario. Entonces, la recomendación, ilustraciones lo más sencillos y simples. Comprendo. ¿Esto lo consideraría como los errores comunes que se suelen cometer al momento de realizar este tipo de diseños? ¿O hay algún tipo de error común que también se suele cometer? Bueno, error común, varios, pero no solo no en ilustración, sino en general. Pero si hablamos que se aplique ilustración en lo que son los iconos
Uno de los errores comunes es precisamente eso, darle demasiados detalles a un icono que se pueda ver con mucho peso visual y que suele confundir al usuario pensando que o interpretando que es un icono de una cosa y resulta que es otra cosa. Entonces, manejarse todo eso de lo más lineal posible y sencillo. Esa es la recomendación. Mm, ok. En cuanto a lo lineal, ¿cómo podríamos asegurar una consistencia en esto del estilo, tono de ilustraciones y esto de lo lineal que me mencionas? Con las pruebas de usuario nada más. En las pruebas de usuario tú puedes detectar todo. Una prueba de usuario donde yo considero hacer a lo mejor algún icono de representación, de contacto telefónico que un usuario o alguien te va a atender, yo puedo hacer cualquier ilustración en forma de icono. Y si al indicarle al usuario, por favor, en las pruebas sobre lo que yo deseo que realice, y el usuario no hace lo que yo estoy solicitando, claro, en una orden muy general, no específica, para no intervenir o contaminar lo que yo deseo obtener como muestra, y el usuario resulta que no entendió, o ya al final que le hago la pregunta, me dice, yo pensé que era, no sé, otra cosa, entonces ahí tú puedes validar realmente que también está hecha tu ilustración, que para ti o para el que lo está realizando dice, no, ya está súper con mucha abstracción, está muy lineal, está sencilla de entender y resulta que el usuario no lo entendió, entonces hay que seguir haciendo las correcciones. Entonces, cualquier tipo de validación, la prueba de usuario es quien te va a dar la respuesta. Y lo demás simplemente son tendencias, eh, diseños, estilos que en muchos casos se repiten o se utilizan porque ya ha tenido una aceptación que ya no se vuelven tanto tendencias, sino se vuelven necesidad y parte de, como antes si yo te decía el botón hamburguesa o el botón móvil, que son cuatro líneas y que ahora a veces se simplifica un poco más. En un principio, ¿quién iba a saber que eso era un botón hamburguesa? Simplemente eso ya se dio en un momento que pudo haber sido una tendencia, ahora es un requisito porque ya es parte de. Al ser parte de, el usuario ya sabemos todos que eso es un menú móvil que incluso ya se diseña en las web de escritorio porque ya el usuario sabe y no se va a perder. Entonces, eh, ay, eso ya va a establecer más adelante. Sobre qué tipo de ilustración va a utilizar. Bueno, se pueden utilizar las que ya están estandarizadas, como te digo, el menú móvil, lo que ya funcione y lo que no existe, bueno, implementarlo y con las pruebas de usuario se va a dar la validación. Em, entonces, si buscásemos que la ilustración digital pueda contribuir a la narrativa o en la historia de la aplicación, a una especie de descripción de la funcionalidad como tal, em, ¿cómo podremos hacerlo? También esto se daría con las pruebas de usuario. Todo, o sea, con las pruebas de usuario, todo. Simplemente lo que hace el profesional bajo su criterio o el equipo que ya tiene una experiencia previa es evitar los errores posibles que puedan suceder, porque si a lo mejor estamos experimentando y digo, no, yo considero que esta ilustración es apropiada, ok, recién están experimentando y puede ser que en ese proceso de las pruebas de usuario pueden pasar 20 30 pruebas de usuario y no lleguen todavía al resultado esperado de lo que se va a salir en las pruebas. Cuando tú tienes una validación, una experiencia, un profesionalismo, que ya sabes lo que se aplica o no se aplica, lo que se va a ver bien, ok, se evita todos esos errores futuros. Se supone que, bueno, se va a hacer las pruebas de usuario, pero lo que se quiere evitar es la menos cantidades de errores posibles que vayan a suceder y eso te lo valida el profesionalismo y la experiencia. Que a lo mejor salgan 3, 4, 5 pruebas, está bien, es lo ideal. Entonces, sobre todo, no solo ilustración, sobre cualquier tipo de, de composición, de diseño que se quiera realizar, lo mejor te lo puede validar en las pruebas de usuario, indiferentemente incluso hasta del cliente que diga, no, el cliente me pidió, no es lo que el cliente desea. Se hace algo basado en lo que el cliente desea, pero al final
Las pruebas de usuario, quien va a utilizar la aplicación son los usuarios y con ellos que tienes que hacer las pruebas. Y ellos son los que te van a validar el resultado o lo que asumes que esa ilustración puede aportar o no. Entonces, aquí todo se resuelve con las pruebas de usuario, B, y con una experiencia previa en lo que sabes que vas a aplicar. Si yo voy a hacer una aplicación basada en ilustración, es porque yo tengo los conocimientos, criterios, el talento para saber hacer ilustración. Luego que hago mis diseños, hago las pruebas de usuario y se supone que va a salir una muy buena retroalimentación o resultados esperados que igual van a tener validaciones y correcciones y otra vez pruebas de usuario. Pero todo esto te lo valida son las pruebas de usuario. Listo, bien. Esas serían todas las preguntas que tenían preparadas. Listo, bueno, a saber. Muchas gracias por responder. Hasta luego. Hasta luego.